Iglesia Peregrina. Estamos aquí reunidos en la Catedral de Asunción. Estamos en un año hermoso, culminando el 2025, culminando el año jubilar, este año extraordinario. Estamos aquí convocados en la clausura del año jubilar. Hoy, como dijo nuestro queridísimo cardenal y arzobispo, nos dice que se cierra la puerta santa, pero no así la esperanza. No se cierra la esperanza, ni mucho menos la alegría, la fe, el compartir con los demás. Al contrario, en este nuevo año que se viene, que es el año 2026, estamos realmente llamados a colaborar con la paz, a ser partícipes de nuestra amada iglesia, de estar presentes y de apoyarnos unos a otros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina. Estamos aquí en este hermoso lugar. Estamos en la parroquia La Encarnación, como verán. Estamos también rodeados de muchos hermanos y aquí estamos con los hermanos de colores que ahora nos van a comentar un poquito cómo lo están viviendo este año jubilar que termine, y justamente estamos en la clausura, estamos ahora en la celebración de la clausura. ¿Cómo están, queridos hermanos? Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Yo soy Ángel Sanabria de la Zonal 6 de Asunción del Movimiento de Colores. Aquí el hermano. Eliseo, soy de Asunción de la Arquidiócesis, también pertenezco a la Arquidiócesis. Así es. Este año fue muy agradable, es un cambio rotundo en mi vida, ¿verdad? Y me hizo bien el movimiento, me llegó muy profundamente. Bueno, y ahora nosotros estamos en plena clausura, estamos llenos de ánimo, de júbilo. ¿Qué dice nuestro movimiento? Pues les cuento, yo soy de Colores, me presento ante la comunidad que en este momento nos están viendo. También estoy en el movimiento del cursillo de cristiandad. Entonces, un saludo a todos los hermanos cursillistas que sé que son la mano derecha en cada parroquia, sí, en cada comunidad. De hecho, que este año tuvimos ya varias actividades nosotros, que habíamos hecho una peregrinación en Areguá. Qué maravilla. Sí, estuvo muy linda y muy linda. Qué interesante. Sí. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo andás? Queremos saber cómo te llamas, cómo estás viviendo. Mi nombre es Leo. Sí, exactamente. Estoy viniendo para participar también y poder llevar un poco de paz en mi corazón y en el corazón de los demás. Y mi nombre es Reina Victoria Ortiz de Casañas. Y estoy en la parte de, como el hermano, también estoy en la parte de piedad. Y entonces tengo que estar para demostrar mi convicción por el Señor. Así es. Qué bueno. Qué alegría de encontrarlos a los hermanos. Estamos entonces de Colores en este momento. Muchas gracias. Iglesia Peregrina presente en este momento en la parroquia de la Encarnación. Estamos acá con muchas fuerzas espirituales. Estamos aquí los laicos, están consagrados, las consagradas, y en este momento nos va a emitir un mensaje lleno de esperanza, un diácono de nuestra Santa Iglesia. ¿Cómo está, querido diácono? Si usted se puede presentar a la audiencia de Ñandes Yarañé, y queremos saber también cómo se siente, cómo usted está en esta clausura del año jubilar. Buenos días, yo soy el diácono Celio González
presto servicio en una cuasi parroquia en Lambaré. Niño Jesús se llama mi cuasi parroquia. Por supuesto, saludos a tu teleaudiencia. Muy contento, realmente. Clausurar un año jubilar es muy hermoso. Jubilar, júbilo, alegría. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su iglesia nos regala estas indulgencias de venir a orar por nosotros mismos y por nuestros seres queridos difuntos también. Qué bueno. Por eso aquí digo, nuestra iglesia está de fiesta. Nuestra iglesia realmente nos ama, nos cuida, nos entrega todos estos servicios. Y vemos que la gente se está confesando, la gente se está preparando. Es algo muy grande, diácono. Es hermoso, es grande, incomparablemente grande, es el amor de Dios, la misericordia de Dios. A todos nos quiere llevar al cielo. Y es una pena, por un lado, para mucha gente que no conocen, no valoran. Y eso es importante lo que ustedes hacen, porque a través de ustedes se conoce un poco esto y para que la gente sepan aprovechar lo que Dios nos ofrece a través de su iglesia. Qué maravilla, porque también tienen que saber todas las personas que el jubileo se realiza cada 25 años. Existen los jubileos extraordinarios, pero no obstante, imagínense, 25 años. Y entonces esto sí que es grande. Tenemos que aprovechar todos los laicos, consagrados, consagradas, todos los fieles. Así mismo es. Y aunque no sea un año jubilar, hay que saber ir encontrando algunas fechas específicas dentro del calendario litúrgico que también concede indulgencias plenarias en algunos casos y en otros casos indulgencia parcial. Entonces, de cualquier manera, aunque se clausure este año jubilar, hay que ir acercándose a la iglesia y aprovechar los momentos oportunos que nos ofrecen. Muchísimas gracias, querido diácono, y mucha fuerza y ánimo por el servicio que prestan a nuestra Aquí muchas gracias. Saludos a su audiencia. Gracias.
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Gran rifa de... Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Iglesia peregrina, estamos aquí en nuestra hermosa catedral de Asunción. Estamos aquí con el diácono Rafael, que es de nuestra parroquia San Cristóbal. ¿Cómo está, querido diácono? Muy bien, bendecido por el Señor como siempre y contento con ustedes que están en esta iglesia peregrina hoy con el cierre de la Puerta Santa y también un acontecimiento importantísimo, 29 años de ordenación diaconal. Son los primeros diáconos de la arquidiócesis. ¡Qué maravilla! ¿Usted está hoy de fiesta? Hoy estamos también de fiesta, todos estamos de fiesta. Muchas agradecidos a Dios por esta ocasión de estar junto al Señor y con todos ustedes. Qué bueno, una bendición entonces para todo este canal, para los técnicos, una bendición para el director Víctor Cabañas, para nosotros que también estamos en esto, en la comunicación, porque realmente termina este año de esperanza y comienza el año de la acción. Así mismo. Bueno, ahora ya depende de nosotros caminar del lado de Jesús, de tal manera que en el 2033 nosotros nos encuentre activos. Desde la parroquia San Cristóbal también les felicito a ustedes que están caminando, están peregrinando. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Y hemos caminado bajo un sol, pero sobre todo con esa hambre de participar de este banquete, esa hambre espiritual de Jesús que tenemos. Él, el sol de justicia, y también enciende nuestros corazones. El estar aquí reunido como su pueblo en esta fiesta de la Sagrada Familia. Felicidades, queridas familias. Y al culminar también el año del jubileo extraordinario. Y volvemos la mirada sobre todo ante la familia que hemos contemplado en la Navidad. La familia de Jesús, la familia, Sagrada Familia de Nazaret. El Hijo de Dios quiso nacer y crecer en una familia concreta, en un hogar sencillo, pobre, trabajador, junto a María y José. Dios no eligió el poder ni la comodidad, sino, podríamos decir, el calor de una casa, de un hogar, la ternura de una madre y la responsabilidad silenciosa de un padre. Es silencioso, pero con los oídos abiertos. José es el hombre de la escucha de la palabra. Desde el comienzo Dios quiso compartir nuestra vida cotidiana y santificar la experiencia familiar con sus alegrías, sus cansancios, sus desafíos. Y hoy traemos todo esto como ofrenda al Señor. Todo te ofrecemos, Señor. En diciembre del 2024 se abrieron las puertas jubilares en Roma, y recuerdo esa imagen del Papa Francisco en silla de ruedas abriendo las puertas de la Basílica de San Pedro, como abriéndonos a la esperanza, a un año de gracia, y recordándonos también que la esperanza no defrauda. Hoy cerraremos las puertas del jubileo extraordinario, pero no cerramos la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Cerramos un tiempo de gracia para abrir otro con el corazón agradecido y disponible. Desde el pesebre, la Iglesia abraza hoy a todas nuestras familias, especialmente, a los que luchan, están pasando las dificultades, tienen nudos que desenredar, dificultades de todo tipo.
y también aquellas que viven en situaciones complejas, reconociéndolas como el lugar donde Dios sigue haciéndose presente y donde la esperanza nace y renace, aún en medio de las oscuridades del Belén de nuestros hogares. La palabra de Dios ilumina la vida familiar. Esta palabra que hemos escuchado nos ofrece una sabiduría profundamente humana y espiritual. Nos habla del respeto del padre a los hijos también no deben ser exasperados por los padres, del respeto de los hijos a ellos, honrar a los padres, acompañar la fragilidad, cuidar a los ancianos, sostener la vida en todas las etapas. No solo es un mandato moral, sino una forma concreta de amar y de contribuir a nuestra comunidad familiar. Una sociedad que no cuida de sus mayores, que no valora la memoria y la experiencia, comienza como a disolverse y a perder sus raíces. El Salmo nos presenta una imagen entrañable: la mesa compartida, el fruto del trabajo, los hijos alrededor, aún en medio de la pobreza y de la precariedad. La familia sigue siendo hogar, podemos decir, hogar abrigo y hogar de encuentro. La mesa familiar permanece como un espacio sagrado donde se comparte no solo el pan, sino también la palabra, el consuelo, la escucha, la esperanza. Y ponala, peñan de roga pupe. Yo sé que muchos alrededor del altar, de sus pesebres, estuvieron orando y en la mesa también honrando a Dios en primer lugar. San Pablo nos recuerda que la familia cristiana no es perfecta ni idealizada, sino real. Está hecha de paciencia, de perdón, y no le digo perdonarse 1, 2, 3 veces, ni 7 veces, solamente siempre perdonándose en medio de heridas, conflictos. El Evangelio invita a recomenzar. Recomencemos, no tengamos miedo de perdonar y pedir perdón. ¿Cuántos nudos se desatan con ese acto de verdaderamente mostrar corazones arrepentidos por el daño causado, a veces con una palabra o de varias formas? La Sagrada Familia, las familias en camino. El Evangelio nos muestra a la Sagrada Familia atravesada por, primero, la huida, el exilio, la migración. José, María, el niño tuvieron que dejar su tierra para salvar la vida. Jesús fue, y siempre me gusta pensar, Jesús fue migrante desde su infancia. Él conoció lo que llamamos el cambiarse, la movilidad de uno y otro lugar, y esta experiencia ilumina hoy la realidad de tantas familias que viven la migración dentro y fuera del país. Y vamos a recordarnos de ellos muy especialmente. Separadas por la búsqueda de trabajo, de estudio y de mejores oportunidades. Qué conmovedor fue ver en estos días de algunos hermanos, hermanas migrantes regresando a sus casas con el abrazo tan necesitado de afectos, y realmente conmovedor porque se sienten todavía con sus raíces en estas tierras y en sus familias. Hay madres, padres, hijos, abuelos que aprenden a vivir la distancia y la ausencia, y a veces con un corazón partido. A todas las familias las llevamos en el corazón y las sostenemos con oración, confiándolas el cuidado amoroso de Dios, que es Padre, esté donde esté, más allá de los confines de este mundo. Peregrinos con Cristo en la historia, peregrinos. El peregrino, como hemos hecho hoy desde la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación hasta aquí, hemos caminado y no caminamos solos. El camino se hace con otros. El Jesús histórico que recorrió los caminos de Galilea y Judea
no quedó encerrado como en esas tierras solamente, en el pasado. Él camina hoy con su pueblo en la historia. La fe cristiana es fe en camino, fe que busca, que espera, que confía. El jubileo nos recordó que estamos llamados a caminar juntos, sostenidos por la esperanza y la solidaridad, así como las manos entrelazadas, manos que lavan otras manos y se ayudan. La familia, cuna y protectora de la vida, en ella reconocemos que en la familia y la vida es un don de Dios, sagrada, valiosa desde su concepción hasta, podríamos decir, su ocaso natural. En la familia se aprende a cuidar la vida, a respetarla, a defenderla. Por eso se habla de que la familia es defensora de la vida humana y de toda vida. Ahí se aprende a cuidarla, especialmente cuando la vida es frágil, enferma o vulnerable. Decir que la vida es inviolable, siempre decimos, es afirmar que la vida no puede ser descartada, utilizada ni manipulada, porque no es propiedad de nadie, sino es confiada a Dios, es creación de Dios. La familia es también cuna de valores humanos y evangélicos, como la honestidad. ¿Dónde aprendemos a ser honestos? A no ser corruptos. En ella, en esa escuela que se llama familia. El trabajo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, aún en su diversidad de formas y en medio de fragilidades, sigue siendo un espacio fundamental de humanidad y de fe. Qué grande es la familia, así como está y como la tenemos. La familia, primera educadora, promotora de talentos, tan importante de familia. Ahí vemos que los hijos tienen cualidades, tienen talentos especiales, y en eso la familia también es promotora de esos talentos, ayuda ante cualquier situación. En el lugar donde se aprende a vivir, a convivir, a respetar, a amar, ahí los hijos como que descubren sus capacidades, desarrollan sus talentos y reconocen sus potencialidades. La familia es promotora de los dones que cada persona recibe, ayudando a que esos talentos crezcan y se pongan al servicio del bien común. Bueno, yo tenía 4 hermanos, somos 4 hermanos, el papá, la mamá, y siempre como preocupados también de esa ayuda que nos dieron desde pequeños, y también la responsabilidad de cumplir con su deber de padre, de enviar a sus hijos a estudiar, y de ir por el camino como descubrir el talento de uno y otro. Aunque sean 2 mellizos o gemelos, tendremos 2 talentos diversos. Esta tarea educativa es esencial y necesita ser reconocida, apoyada y fortalecida. La educación que nuestro país necesita también no debe prescindir de las familias y dejarlas solas. Educar es una responsabilidad compartida que exige compromiso, acompañamiento, políticas públicas que sostengan a todas las familias sin exclusiones. Tenemos también familias misioneras, abiertas. Queremos agradecer y visibilizar a tantas familias que viven su vocación de manera misionera. Familias, podríamos decir, de puertas abiertas, un corazón sumamente abierto. Conocemos mucho personas en movimiento, personas que realmente se juegan por el Evangelio, considerándose como ellas en su núcleo, como misioneras, y ahí están incluidos los padres, los hijos, van a veces de casa en casa o tratándose de ayudarse entre ellas. Salen al encuentro, comparten lo que tienen, ofrecen tiempo, escucha, cercanía, con gestos también sencillos, a veces de hospitalidad, servicio, acompañan a otras familias más frágiles. En fin, ellos encarnan familiarmente el Evangelio. Fragilidades sociales y pobrezas persisten y nos interpelan en el Paraguay.
No podemos ignorar las fragilidades que atraviesan hoy a muchas familias en nuestro país. La pobreza persistente sigue siendo una herida abierta en Paraguay. No es solo un problema económico, sino una realidad estructural, multidimensional, que hiere la dignidad de las personas y se transmite de generación en generación. Constatamos con dolor que pese a los esfuerzos realizados y a los, estadísticas que existen o discursos sobre crecimiento, este problema no se ha logrado superar y continúa condicionando la vida de cientos, miles de familias, especialmente en zonas rurales, en territorios históricamente postergados. Muchas familias se convierten, miren, esto también es cierto, en el primer sistema de salud, cuidando enfermos en sus propias casas, a veces en condiciones límites y sin recursos suficientes. Otras acompañan a personas con discapacidad con amor silencioso y perseverante. Según las últimas estadísticas, en Paraguay tenemos más de 600.000 personas en situación de discapacidad. ¿Y con qué amor cuidan a sus personas discapacitadas? No rechazarlas. Y la iglesia misma tiene un hogar para ellos. La familia ampliada, que son los abuelos, los tíos, padrinos, madrinas, cumplen un rol fundamental. Y todas estas familias, a todas ellas, queremos decirles que no están solas, le acompañamos, la iglesia les acompaña y también esas comunidades donde están insertadas en sus parroquias. Políticas públicas, hemos dicho, al servicio de la familia, del bien común. Cuidar a la familia, cierto, no es solamente una tarea privada, sino una responsabilidad de toda la sociedad. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de decisiones concretas que deben poner verdaderamente en el centro a la persona humana y a la familia. La persona humana y la familia. Porque la persona está siempre inserta también en un núcleo familiar. Hablamos de políticas de salud que lleguen a todos, de educación accesible y de calidad, de trabajo digno, de vivienda adecuada y de protección social efectiva. Los bienes y recursos que pertenecen a todos, lo que llamamos el erario público, son fruto del esfuerzo cotidiano del pueblo y están llamados a volver al pueblo, convertidos en cuidado y dignidad. Administrar es cuidar y gobernar es servir. Cuando estos bienes no cumplen su finalidad, no estamos ante un problema solamente administrativo, sino ante familias concretas que cargan sobre sus hombros lo que debería ser una responsabilidad compartida. O sea, una responsabilidad humana y humanizante. Defender la soberanía de la familia significa crear condiciones reales para que pueda educar a sus hijos, cuidar de sus ancianos debidamente, a los enfermos, transmitir, y este es el rol de la familia, los valores, proyectarse hacia el futuro sin quedar atrapadas en pobrezas, exclusiones. Y exclusiones podríamos también como traducir como migraciones. Esto incluye de manera especial a las comunidades campesinas, indígenas. Una palabra cercana quería decir también a los jóvenes. Hoy en las Escrituras se los menciona a los hijos de manera muy especial. Queremos dirigir y decirles que con palabras paternales que les queremos. Sabemos que viven tiempos complejos, marcados por la incertidumbre, la falta de oportunidades, el temor al futuro. Queremos decirles que la Iglesia confía en ustedes, queridos jóvenes. La Iglesia confía plenamente en ustedes y vemos en ustedes también un florecer de la vida, un renovarse de la vida en ustedes.
no son solo el futuro, sino el presente vivo de la Iglesia y la sociedad. No bajen la guardia, como decimos. Descubran sus talentos, cuiden su dignidad y caminen con esperanza. No están solos, no están solos. Iglesia Peregrina, concluimos en este momento nuestro bloque. Realmente este programa maravilloso donde damos y vamos a estar siempre transmitiendo todas las acciones de nuestra querida iglesia. Acá estamos frente a la catedral, estamos en un momento jubiloso. Ciertamente hay una clausura del año jubilar, pero como se dice, el corazón lleno de esperanza para enfrentar el 2026 que se viene. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y que Dios esté con nosotros siempre. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.